Que la presencia del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu estén con cada uno de ustedes y pues que con ella justamente la bendición los acompañe en todo momento, en todo lugar. En esta hermosa hora, hermanos, damos inicio a su programa Edificando Nuestra Alma a través de la Biblia y lo vamos a hacer leyendo la santa y bendita palabra de Dios en la epístola a los Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Epístola a los Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Reciba usted un cordial saludo desde Misión Cristiana El Verbo Divino, Radio El Verbo Divino, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, República del Salvador, en Centroamérica. Le bendecimos y deseamos que su fiel sintonía siempre esté allí con nosotros, que no se aparte a diestra ni siniestra, que siempre esté pendiente de la bendición que emana de esta hermosa radio, ya que hemos nacido con el propósito de engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo y con el propósito de edificar las almas de todos nuestros hermanos a nivel mundial. Dios bendiga a cada uno de ustedes y bendiga nuestro ministerio y bendiga a nuestro pastor general, Pastor José Luis Chávez, pues quien es un siervo usado por Dios para expandir el evangelio al nivel mundial. Dijimos libro de los Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Leemos la bendita palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, porque tú nos permites, oh Señor, estar presentes una vez más en cabina de radio El Verbo Divino, para poder, oh Dios mío, meditar en tu santa y bendita palabra, para poder reflexionar en el consejo divino, en la guianza divina, en la dirección divina. Gracias, Padre, por permitirnos inquirir en tu sabiduría a través del mensaje de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte del reino de Dios y su justicia en esta tierra. Padre, gracias por permitirnos un día llegar a reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, bendición grande y enorme por la cual adquirimos acceso a la entrada del reino de los cielos. Dios mío, gracias porque tú te manifiestas en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras mentes, nuestras almas y nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que nunca hemos estado solos ni nunca lo estaremos, porque tú eres un Dios fiel, justo y verdadero, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Es más, Señor amado, tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Padre eterno, alabamos y bendecimos tu nombre, Jehová de los ejércitos. Invocamos tu santo y bendito Espíritu en esta hora para que tome control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, para que sea tu presencia y tu poder manifestándose a nuestra vida. Rey eterno, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres mi roca, mi refugio, mi sostén, porque tú me das, Señor, esa bendición grande y maravillosa, Padre, para poderme dirigir a tan noble audiencia, para poderme dirigir a tu iglesia, Señor, a tus siervos, Dios amado, esos que has escogido, Dios mío, para que sean parte, oh Dios amado, del cuerpo de Cristo. Padre eterno, en esta hora yo te ruego que envíes la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Dios amado, que tu Espíritu Santo tome control de cada una de sus mentes, sus almas y sus corazones, Padre Santo, para que podamos, oh Dios mío, crecer espiritualmente a través del conocimiento de tu palabra, a través del discernimiento de tu santo y bendito Evangelio. Amado Dios, te ruego en esta hermosa hora
que si alguno de mis hermanos, Dios mío, o amigos está padeciendo algún problema físico, está padeciendo alguna enfermedad, Señor, yo te ruego que tomes control de ese cuerpo, Dios amado, que envíes tu Espíritu Santo a echar fuera toda enfermedad, a echar fuera todo dolor, a echar fuera, Señor, toda angustia, todo quebranto, Dios mío, que haya en el corazón y en el alma de los siervos tuyos, Dios amado. Yo te ruego en este momento, Señor, que se mueva tu santo y bendito Espíritu con gran poder y con gran gloria, de manera, Señor, que mi hermano, Señor, y mi amigo, Dios mío, puedan sentir tu presencia, puedan sentir tu bendición gloriosa, Dios mío, santo y poderoso. Pon tu mano en esos cuerpos enfermos, pon tu mano en esos miembros enfermos, Dios amado, tú eres poderoso. Señor bendito, tu palabra dice que por lo que es imposible para los hombres, para ti nada es imposible, Dios amado. Yo te ruego que si alguien está padeciendo alguna enfermedad incurable, tú te manifiestes en su vida, Señor, sanes esa enfermedad y que esa persona sea liberada, Señor, sea sana para la gloria de tu nombre, y así se levante ese miembro, Señor, esa persona con poder y con autoridad para seguir testificando que Dios todo lo puede, que Dios todo lo hace posible, para seguir testificando que lo que para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Padre, sabemos que tú eres todopoderoso, sabemos que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que para ti, Señor, no hay nada imposible. Dios amado, yo te ruego, toma control, Señor, de esa circunstancia difícil, de esa adversidad. Si alguno de mis hermanos, Dios amado, está siendo amenazado, está siendo extorsionado, está siendo vituperado, Dios mío, tú eres poderoso, santo Rey, santo Maestro, yo te suplico que reprendas todo demonio, todo espíritu contrario que quiera hacer daño a tu iglesia, Padre. Cubre, Señor, con tu bendita sangre cada miembro de la iglesia, cada miembro, Señor, de la congregación, Dios amado, que se mantiene, oh Dios mío, al pie del cañón peleando la verdadera batalla, que se mantiene, Señor, escudriñando tu santa y bendita palabra, que está perenne, Señor, en los cultos, que le sirve, Señor, a usted de corazón, que le sirve a su prójimo, que le sirve a sus líderes, que le sirve a su pastor. Oh santo Rey, santo Maestro, tu palabra dice que nada de lo que hacemos en tu obra es en vano, Señor. Por eso en esta hermosa hora, santo Rey, santo Padre, santo Espíritu de Dios, pedimos la bendición, pedimos la cobertura, pedimos la dirección y pedimos sobre todo la liberación de toda enfermedad, de toda angustia, de todo quebranto, de todo dolor. En el santo y bendito nombre de Jesús clamamos el poder de la sangre bendita del Cordero de Dios, sangre que limpia, que purifica, que santifica, que sana al enfermo, que sana al herido. Santo Rey, santo Maestro, derrama de tu presencia, derrama de tu poder, obra, Señor, en cada vida, en cada alma y en cada corazón. Padre, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, rogamos por una respuesta pronta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios, amado hermano, amado amigo, porque nos permite una vez más, como le decía, estar en su programa, ¿verdad?, edificando nuestra alma a través de la Biblia. La Biblia, mi amado hermano, mi amado amigo, es la única literatura, es el único libro que edifica el alma del hombre. Hay libros que en vez de edificar el alma la destruyen, pero que Jehová nos ayude a poder meditar en su palabra. La santa y bendita palabra de Dios dice bien claro, mi hermano, en el libro de los Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39, tal como lo oímos, dice más: el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que Dios nos ayude. Meditaremos en esta hermosa hora, mi amado hermano, mi amado amigo, en el tema las maldiciones del cristiano que se aparta de Dios. Oiga bien el tema: las maldiciones del cristiano que se aparta de Dios. Cuando una persona
busca a Dios, acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, él es bendecido. Automáticamente que él le reconoce, ¿verdad?, como su único y suficiente Salvador, confiesa sus pecados y le acepta como su amo y Señor, en ese momento esa persona es sellada con el Espíritu Santo de Dios. El problema es que también dentro de todas las personas que buscan el Evangelio, que buscan a Cristo Jesús, que llegan a congregarse a una iglesia, muchas personas se están apartando de Dios. Existen muchos cristianos que se han apartado de Dios y la verdad no es de admirarse, ya que el mismo Señor Jesucristo lo dijo. El mismo Señor Jesucristo en su santa y bendita palabra, en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 65 al 69, dice la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Como puede ver, Dios especificó con anticipación que habrían personas, como lo dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos no eran solamente 12, sino que había más gente que andaba detrás de Cristo, siguiendo a Jesucristo, escuchando el mensaje, ¿verdad?, aprendiendo del Maestro, pero muchos empezaron a retroceder. Entonces, igual hoy en día, mi hermano, en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 60, dice la palabra de Dios bien claro, ¿verdad? Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, es esta palabra, ¿quién la podrá oír? O sea, estamos hablando, mi hermano, que en la Biblia está todo estipulado, todo lo que es la santa bendita palabra de Dios describe la conducta del hombre en los tiempos pasados, en los tiempos presentes y en los tiempos postreros. ¿Por qué? Porque Dios es el hacedor y creador del hombre, y por ende Él lo conoce a perfección y Él sabe cuál será su manera de pensar. En San Juan 6:60 podemos ver que ese versículo, ¿verdad?, habla la verdad, mi hermano. Y la verdad, mi hermano y mi amigo, es que al hablar con sinceridad, nosotros los seres humanos somos orgullosos por naturaleza y no nos gusta que nos corrijan o que nos digan cómo tenemos que conducirnos en esta vida. Ese es un grave problema para las personas que hemos llegado al Evangelio de Dios, que hemos llegado al Evangelio de Dios, pero no nos queremos humillar, sino que queremos seguir viviendo de la misma manera como antes vivíamos, queremos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. Y la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad?, que tenemos que corregir ciertas áreas. Entonces, por eso estas personas le dicen al Maestro, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? O sea, tenemos que humillarnos, porque si no nos humillamos, no seremos capaces de obedecer a Dios. Cada día muchos de cristianos evangélicos, hermanos, deciden apartarse del camino, también ya que el enemigo nunca descansa y su trabajo es destruir el fundamento que Cristo ha puesto en la vida del hombre. El enemigo no descansa, él está pendiente todos los días de nuestra vida, a cada momento, a cada instante, con tal de destruir la bendición que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, Satanás es descrito en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios bien claro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, dice, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Entonces debemos de tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es destruir la obra que Dios ha hecho en nosotros. En esta lección, mi amado hermano, mi amado amigo, vamos a poder meditar y observar lo que pasa, lo que sucede, ¿verdad?, cuando la persona se aparta de Cristo. Por eso es el tema, las maldiciones del cristiano que se aparta de Dios. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, dejamos de servirle a Dios, entramos en pecado, entramos en maldición. ¿Por qué? Porque hacemos abominación al sacrificio santo, puro y agradable de Dios. Entonces, en esta lección veremos, hermano, qué es lo que sucede cuando la persona se aparta del Evangelio, cuando la persona se aparta de Cristo Jesús. Porque hoy en día muchas personas se están retrocediendo, muchas personas están entregando su bendición y sirviéndole al diablo. La Biblia especifica en el Evangelio de San Juan capítulo 15, del versículo 1 en adelante, el Señor habló bien claro por medio de su Evangelio, donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el Señor. Ya vio, mi hermano, muy claro, la persona que se aparta de Dios pierde la bendición, pierde la unción, pierde el poder, pierde la investidura que se le ha sido dada, que se le ha sido asignada desde el día que llega a Cristo. En primer lugar, la primera maldición que cae sobre el cristiano evangélico que se aparta de Dios es que pierde la paz de Dios en su vida. Cuando el cristiano evangélico se aparta de servicio al Señor, de la adoración, la exaltación, ¿verdad?, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, automáticamente al apartarse esta persona pierde la paz de Dios. El Señor lo dijo bien claro en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice la bendita palabra de Dios. 14, 27 dice bien claro, la palabra santa y poderosa de Dios nos habla de la siguiente manera. Dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿De qué estamos hablando? Que cuando usted y yo somos cristianos evangélicos, reina la paz de Cristo en nuestros corazones. Cuando le servimos a Dios, reina la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero toda persona, mi hermano, que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, automáticamente recibe la paz de Cristo. O sea, dentro de nosotros es puesta una paz y una tranquilidad en nuestro corazón, de manera tal que no nos preocupamos, no nos turbamos, no nos afligimos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo, y si nuestra vida está escondida en Cristo, no tenemos por qué preocuparnos. Pero cuando la persona vuelve atrás, cuando la persona retrocede, cuando la persona se aparta de Dios, de la cobertura divina, por ende en su corazón ya no mora la paz de Cristo. Entonces, la primera maldición que recibe la persona es que pierde la paz de Dios.
Por eso el Señor dice bien claro, mi paso dejo, mi paso doy, y no la doy como el mundo la da. O sea, es menester para tener paz y seguridad en nuestra alma y en nuestro corazón, es menester ser siervo de Dios, buscar a Cristo, servirle, honrarle y glorificarle. En el libro del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dice la bendita palabra de Dios, el Señor nos explica en base a la palabra bien claro, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo, mi amado hermano, mi amado amigo, nos está confirmando a usted y a mí, ¿verdad? Por medio de la santa bendita palabra de Dios, Él nos está confirmando que la paz de Dios guiará nuestros corazones y que nuestros pensamientos estarán guiados y serán guiados nuestros corazones siempre y cuando nosotros, hermanos, permanezcamos firmes en la fe en Cristo Jesús, porque esa es la base principal del Evangelio. La base principal del Evangelio es la fe. Por eso el Señor Jesucristo dijo bien claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros debemos de tener la fe puesta en nuestro amo y Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos apartamos de Él, entonces caemos en esa maldición. ¿Cuál maldición? Perdemos la paz de Dios en nuestra vida, perdemos la paz de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Él. La segunda maldición que cae sobre el cristiano que se aparta del camino de Dios o del santo y bendito evangelio de Dios es que deja de ser un seguidor de Cristo. Transgrede, ya no sigue los caminos de Dios, ya no busca adorar a Dios, sino que se dedica a hacer otras cosas que ya no le agradan a Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62, dice la bendita palabra de Dios, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, la maldición, la segunda maldición que cae sobre el cristiano que se aparta de Dios es que deja de seguir a Cristo. Por eso el Señor dice allí bien claro en Lucas 9:62 que el que entra a trabajar en la viña del Señor, el que pone sus manos sobre el arado, no tiene que volver a ver hacia atrás. Porque este versículo nos habla bien claro que si nosotros, hermano lindo, hermano bello que me escucha en esta hora, o amigo que has transgredido, que te has apartado del evangelio y hoy estás como amigo, ya no estás como hermano, si nosotros nos apartamos de Dios, si nosotros dejamos de seguir a Cristo, entonces como nuestro único y suficiente Salvador que es, porque la Biblia dice bien claro que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, ya no podemos darnos el lujo como nosotros de volver atrás. ¿Por qué? Porque es una afrenta al poder glorioso de Jesús, porque es una transgresión. Entonces, al transgredir al poder glorioso de Jesús, entonces lo que estamos haciendo es perdiendo ese poder que ha transformado nuestra vida. Entonces, la segunda maldición para el que se aparta del camino de Dios es que deja de seguir a Cristo. Y al dejar de seguir a Cristo, perdemos la bendición. Recordemos que la Biblia dice bien claro por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces solamente por Él se llega al reino de los cielos. En el libro de Génesis tenemos un claro ejemplo. En Génesis capítulo 19, versículo 26, podemos ver que allí el Señor Jehová de los ejércitos llega a hablar a Lot y le dice a Lot que tiene que salir de Sodoma y Gomorra, que tiene que salir de allí porque Dios ha determinado destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:26 dice bien claro la palabra, entonces la mujer de Lot miró hacia atrás
a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Este versículo, mi hermano y mi amigo, podemos ver que Dios le había dado la oportunidad a Lot y a su familia de ser libres de la destrucción, de ser salvos de la destrucción que Dios, ¿verdad? El juicio destructor que Dios iba a ejecutar sobre Sodoma y Gomorra, que ese juicio que iba a caer sobre esas ciudades. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que la mujer desobedeció y volvió a ver atrás. Entonces eso significa que si usted y yo retrocedemos, si usted y yo transgredimos, si usted y yo no ponemos la mirada en Cristo Jesús, podemos perder la salvación y la vida eterna. Entonces, como ella no obedeció al mandato divino, entonces ¿qué? Fue destruida. Eso sucederá, esa maldición sobre la persona que se aparta del camino de Dios, la persona que se aparta de servir a Dios, la persona que se separa de Dios, automáticamente recibirá un juicio destructor. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios. Dejar de seguir a Cristo es una grave falta, es un grave pecado. La tercera maldición que podemos ver es que la persona al apartarse de Cristo regresa a una condición pecaminosa. ¿Por qué? Porque la persona ya no está dentro de la iglesia, la persona ya no está sirviéndole a Dios. Entonces es más fácil para que se cumpla lo que leímos en el versículo anterior en la primera epístola de Pedro, donde dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque cuando nos apartamos de Dios, perdemos cobertura. Entonces la tercera maldición cae sobre nosotros. ¿Cuál es? Que la persona regresa a una condición pecaminosa. La persona ya se aparta de Dios y empieza a practicar pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo especifica. La Biblia dice bien claro, la santa y bendita palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, dice la bendita palabra de Dios, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿De qué estamos hablando? De que cuando nos apartamos de Cristo, perdemos esa autoridad, perdemos esa bendición. La Biblia dice que el cristiano evangélico es la sal de esta tierra. Entonces este versículo explica que si nosotros los cristianos evangélicos hemos sido llamados para cumplir con un propósito divino, y el propósito divino es darle sazón a las almas perdidas en esta tierra, darle sazón a la vida de las almas perdidas, y el propósito nuestro tiene que ser, hermanos, sazonar la vida de las almas perdidas. Pero si nos apartamos de Dios, si nos apartamos de Cristo, dejamos de ser sal, y por ende cuando dejamos de ser sal, dejamos de ser siervos, dejamos de ser olor fragante delante de la presencia de Dios, entonces seremos pisoteados por el diablo, sus demonios y la gente pecadora. Entonces la tercera maldición es que la persona regresa a una condición pecaminosa. También podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, dice la bendita palabra de Dios en Lucas 14, ¿verdad? De los versículos 34 y 35 dice la palabra de Dios bien claro, Lucas 14, versículos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, mi amado hermano, mi amado amigo, que Dios nos afirma que la persona que se separa de Dios se vuelve insípida. Perdemos el gozo, perdemos el sazón divino, perdemos la cobertura espiritual, perdemos la unción y el poder del Santo Espíritu de Dios. Y entonces dice que ya cuando la persona pierde ese sazón, se vuelve insípida.
será arrojada afuera. ¿Cómo arrojada afuera? Ya no es miembro del cuerpo de Cristo, ya no es parte de la iglesia, ya no es parte de los que salvos, ya no es parte de los que heredarán la vida eterna. Se convierte en algo insípido, en algo que ya no está dando sabor. Esto quiere decir, mi amado hermano, mi amado amigo, que este tipo de persona pierde la salvación y por ende pierde la vida eterna. ¿Por qué? Porque al apartarse de Dios regresa a una condición pecaminosa. La cuarta maldición para las personas que se apartan del camino de Dios es que pierde la comunión con la familia de Dios. Ya esa persona ya no se siente bien estando con los hijos de Dios. Perdón. Ya esa persona ya no se siente tranquila estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque pierde la comunión con Dios. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, segunda de Corintios capítulo 6, dice el apóstol Pablo, del versículo 14 en adelante, le explico de la siguiente manera, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oiga, bien claro, cuando la persona se aparta de Dios, pierde la comunión con Dios. ¿Por qué? Con la familia de Dios la pierde, porque bien claro dice la Escritura que el que se aparta de los caminos de Dios, mejor dicho, el que se aparta del santo y bendito evangelio de Cristo, ya no puede tener comunión con los hijos de Dios. Ya no podemos seguir adelante con esa gente, ya no podemos seguir tolerando que esa gente quiera hacer lo que ellos dicen y como ellos dicen. ¿Por qué? Porque esa gente ha perdido la comunión con la familia de Dios, ha perdido la comunión con Dios, aunque duela decirlo, pero es la cuarta maldición de las personas que se apartan del verdadero evangelio, del verdadero camino de Dios. Pierden la comunión con la familia de Dios. También en la primera epístola del apóstol Pablo, o carta a los Corintios, dice la bendita palabra de Dios en el capítulo 5, primera de Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11, dice: os he escrito por carta. Oiga, Pablo hablando a la iglesia: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal aún no comáis, porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. ¿De qué estamos hablando? De que el que se aparta de la bendición de Dios, el que se aparta del evangelio, el que se aparta de seguir a Cristo Jesús, pierde la comunión con lo que es la familia de Dios. El apóstol Pablo es bien claro y inspirado por el Espíritu Santo, da orden al pueblo de Dios, da orden a la iglesia de Dios, ¿verdad?, de que ni siquiera se coma con ese tipo de personas. Hermano, el evangelio es bien delicado, el evangelio es poder y potencia de Dios, y por ende debe de vivirse y debe de practicarse tal como Dios lo estipula. En el libro de los Efesios también podemos ver, ¿verdad?, capítulo 5, versículos 5 al 11. Vaya conmigo a Efesios 5, versículo 5 al 11. Allí en el libro de los Efesios la bendita palabra de Dios dice
de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, del versículo 5 en adelante. Allí dice la palabra de Dios: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice la palabra de Dios. Oiga, no podemos, hermano, darnos el lujo de estar en comunión con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos caen en maldición. Cuando alguien se aparta de Dios, cuando alguien se separa de la comunión del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, por ende pierde también la comunión con la familia de Dios. Así es de que, mi hermano, esa es la cuarta maldición. La quinta maldición que cae sobre toda persona que se aparta de Dios, que se aparta del Evangelio de Cristo, es que se convierte en un hijo de Satanás. Así de sencillo. Cuando la persona se aparta del Evangelio y hace y deshace, como decimos los salvadoreños, en el mundo, entonces esta persona ya deja de ser hijo de Dios y se convierte en un hijo de Satanás. Lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, dice la bendita palabra de Dios. 8:44 de San Juan, dice bien claro la palabra de Dios, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De qué estamos hablando en esta hermosa hora? Que el que se aparta de Dios, el que se separa del camino de Cristo Jesús, se convierte en hijo de Satanás. Jesucristo, en este hermoso versículo de San Juan 8:44, nos confirma que toda aquella persona que se aparta de Dios y deja de hacer la voluntad de Dios, se convierte en siervo del diablo y por ende pasa a ser hijo del diablo. Bien claro, la quinta maldición es que la persona que se aparta de Dios se convierte en hijo de Satanás o en hijo del diablo. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, mi amado hermano, mi amado amigo, también la palabra de Dios nos confirma en San Mateo capítulo 7, del versículo 17 al 20, dice la palabra de Dios. San Mateo 7, versículo 17 al 20. Dice la palabra de Dios de tal manera, dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire qué linda la palabra de Dios. Por lógica, hermano, toda persona que se aparta del camino de Dios se convierte en una persona mala. No porque Dios sea malo, sino porque Él le está dando la espalda a Dios. Entonces, porque solamente hay una manera de estar en Dios, y es respetando y obedeciendo su palabra. Eso nos ayuda a que lleguemos a ser hijos de Dios. De lo contrario, como dice la Escritura, somos árboles malos y damos frutos malos. Mire, mi hermano, la bendita palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Que la persona, cuando se aparta de Dios, sobre él cae esa quinta maldición. Se convierte en hijo de Satanás. Cuando la persona también se aparta de Dios,
cae sobre ella otra maldición, y es la número 6 en esta hermosa hora. Dice que se encuentra en camino al castigo eterno. Desde el momento que la persona se aparta de Dios y empieza a hacer las obras de Satanás y empieza a seguir las obras infructuosas del diablo y sus demonios, esa persona entra en la maldición de que va camino al castigo eterno. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 6, dice la palabra de Dios: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Oiga, el que en mí no permanece. ¿De qué estamos hablando, mi amado hermano, mi amado amigo? Que cuando la persona se aparta de Cristo Jesús, se aparta de Dios, entonces esa persona automáticamente se encuentra en el camino al castigo eterno. Bien claro dice la Escritura que si nos apartamos del amor de Dios, entonces moriremos espiritualmente y luego seremos lanzados al fuego eterno. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 33, también podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que cuando nos apartamos de Dios estamos en camino equivocado y vamos camino al infierno. Mateo 10, 33 dice la palabra de Dios: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y muchas personas creen, mi hermano, que este versículo es para alguien que niegue a Cristo vocalmente o con su voz. No es de esa manera. Nosotros, cuando ya no hacemos las cosas que le agradan a Dios, cuando nos apartamos del servicio de la obra de Dios, le estamos negando con nuestras obras, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, bien claro dice la Escritura aquí: cualquiera que me niegue. Negar a Dios no es solo con la boca. Negar a Dios no es solo con el pensamiento. Hay muchas maneras de negar a Dios. Por ejemplo, cuando nos apartamos del Evangelio. Por ejemplo, cuando éramos miembros de una iglesia cristiana evangélica y dejamos de ir, allí estamos negando a Dios. Entonces, bien claro dice la Escritura en Mateo 10, 33. Que toda persona que niegue a Jesucristo, Jesucristo le negará. Eso quiere decir que ese tipo de persona no podrá entrar al reino de los cielos. Y por lógica, el que no more en el reino celestial, mucho menos tendrá derecho a la vida eterna. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, porque muchas personas, están en ese problema. Ya se apartaron del camino de Dios, y cuando se apartan del camino de Dios, entonces ellos ya están en el camino hacia el castigo eterno, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 20 también el Señor nos habla por medio de su santa y bendita palabra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice la palabra bendita de Dios en Apocalipsis 20, 15, dice la Escritura: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así de sencillo. Entonces, la sexta maldición, ¿verdad?, que estamos viendo en esta hermosa hora, es que el que se aparta de Dios se encuentra en el camino, ¿a dónde? Hacia el castigo eterno. La séptima maldición que cae sobre este tipo de persona que se aparta de la obra de Dios, que se aparta de Dios, es que el amor de Dios ya no está en esa persona. Cuando nos apartamos, mi hermano, del santo y bendito evangelio, cuando nos apartamos de la santa y bendita palabra de Dios, automáticamente el amor de Dios se aparta de nosotros. Cualquiera me va a decir, eso no es cierto. Cualquiera me va a decir, Dios me ama, Dios ama al pecador y todo. Pero la cuestión es que una cosa es que Dios ame al pecador,
Y otra cosa es que Dios sea alcahueto y esté permitiendo que usted y yo estemos entrando y saliendo. La palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, dice bien claro la escritura. Oiga, dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, claro, cuando alguien se aparta de la obra de Dios, cuando alguien se aparta del amor de Dios, de la cobertura de Dios, esa persona está en problemas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya no está en él. El versículo dice bien claro, mi amado hermano, nos afirma clarísima la palabra de Dios, que la persona que se aparta de Dios para seguir la corriente del mundo, dicha persona pierde el amor de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, mi hermano, mi amigo, que nosotros andemos participando en las obras infructuosas del mal. Dios no quiere que andemos apartándonos de Él. Es más, Él dice bien claro en la Escritura, le dice en su Evangelio al pueblo de Israel, le dice, Jerusalén, Jerusalén, cómo no he querido yo a juntar a tus habitantes, a juntar a tus hijos, como la gallina, dice, junta sus polluelos debajo de sus alas. O sea, Dios no quiere que nadie se aparte. Dios no quiere que nadie se retire de su presencia. Pero somos nosotros, hermano, los que nos apartamos. Y cuando nos apartamos, perdemos la cobertura de Dios. Y el amor de Dios ya no está en nosotros. Ese es el problema. El amor de Dios ya no está en nosotros. Lo dice también la segunda epístola del apóstol Juan, ¿verdad? Allí habla la segunda epístola del apóstol Juan en el capítulo 1. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Oiga, entonces no nos podemos apartar. Aquí dice bien claro, cualquiera que se extravía y no persevera, hermano que te has quedado, amigo, usted que ha retrocedido, óigame, usted que se ha apartado de la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, no permita que Satanás gane su alma para el infierno. Retorne nuevamente, busque nuevamente al Señor. La palabra dice bien claro que el que le busca le halla. La palabra dice bien claro que el que pide recibe. Nada cuesta pedirle perdón a Dios, recibir su perdón y luego buscar nuevamente un lugar donde congregarse, buscar un lugar donde podamos sentir su presencia, donde podamos ser cubiertos con su amor, donde podamos ser parte de la congregación. ¿Por qué? Porque si nos apartamos hay muchas maldiciones que caen sobre nosotros. Debemos de buscar a Dios porque dice la Escritura bien claro que debemos de estar cerca de Él. La octava maldición que cae y última que cae, ¿verdad? Última porque solo 8 traigo, no porque hay muchas más. La octava maldición que cae sobre la persona que se aparta de Dios es que viene a ser enemigo de Dios. Cuando la persona se aparta del Evangelio, cuando la persona se aparta de la obra de Dios, del servicio, de la consagración, la exaltación, la adoración a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, se convierte automáticamente en enemigo de Dios. Las personas tal vez digan que no, pero la Biblia lo confirma. Evangelio de San Mateo capítulo 12. Versículo 30, dice la bendita palabra de Dios bien claro. En el versículo 30 dice, el que no es conmigo, oiga, y es Jesucristo hablando, no soy yo. La palabra de Dios dice en versículo 30 de Mateo capítulo 12, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nos apartamos de Dios, nos volvemos
enemigos de Dios, nos volvemos enemigos del Altísimo. Y digo yo, ¿y quiénes somos nosotros para ponernos en contra de Dios? No podemos, hermanos, no podemos, amigos. ¿Por qué? Porque si nos apartamos de Dios, venimos a ser enemigos de Dios y Dios nos va a destruir. El versículo dice bien claro en Mateo 12:30 que el que no está de parte de Dios automáticamente se vuelve enemigo de Dios. Y en los enemigos de Dios, mi hermano, hay un día estipulado en el libro de Apocalipsis, dice que está el gran día de la ira de Dios, en el cual Él destruirá a todos sus enemigos. Él destruirá a todo hombre que nunca quiso ser parte de la gloria eterna, que nunca quiso ser parte del reino de Dios, que nunca quiso humillarse ante el sacrificio santo, vivo y agradable del Cordero de Dios. Por eso debemos de ser sabios y debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice la Escritura, venid a mí, buscadme mientras pueda ser hallado. La palabra de Dios nos enseña que en el capítulo 12, versículo 30 de Mateo, que el que se aparta de Dios viene a constituirse en enemigo de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, también dice la santa y bendita palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice la palabra bien claro: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oiga la palabra bien claro. Si usted, mi hermano, mi amigo, se ha apartado de la obra de Dios, ahorita está de enemigo de Dios y está en problemas, porque todas las maldiciones que yo le acabo de leer han caído o caerán sobre usted. La número uno, primero, usted pierde la paz de Dios en su vida, en su corazón, en su mente, en su alma y en todo su ser. La número dos es que usted deja de ser seguidor de Cristo Jesús y se convierte en seguidor del diablo. La número tres es que usted regresa a una condición pecaminosa y el poder y la autoridad y la bendición de Dios ya no pueden estar con usted. La número cuatro es que usted también pierde la comunión con la familia de Dios. La quinta maldición es que usted se convierte en hijo de Satanás. Mire qué bonito, después de ser hijo de Dios, después de ser servidor de Dios, volver a ser servidor del diablo. Que Jehová lo reprenda en esta hora. Es hora de tomar la fe nuevamente, es hora de tomar la fuerza, el coraje, el capricho necesario y postrarnos delante de la presencia de Dios, humillarnos, pedirle perdón y que Él nos dé una nueva cobertura espiritual a nuestra vida, porque esas maldiciones están allí. Cuando nos apartamos de Dios, la sexta maldición es que nos encontramos ya no en el camino hacia la vida eterna, sino en el camino hacia el castigo eterno, o sea, el camino hacia el infierno. La séptima maldición es que el amor de Dios ya no está en nosotros, sino que mora en nosotros el que espíritus satánicos, espíritus diabólicos, demonios, huestes malignas, gobernadores, principados toman control de cada una de las personas que se apartan de Dios. Y la octava maldición es que usted y yo venimos a ser enemigos de Dios. Amado hermano, amado amigo, en esta hermosa hora yo solo quiero decirle: el mensaje es bien claro, la palabra es bien clara y dice las maldiciones que caen sobre la persona que se vuelve enemiga de Dios o que se aparta de Dios, ¿verdad? Eso es bien clara la palabra. Las maldiciones que caen sobre la persona que se aparta de Dios. Cuando usted y yo nos apartamos de la cobertura, del poder de Dios, cuando usted y yo nos apartamos de la vid, como dice San Juan capítulo 15, dice él: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Ningún pámpano que se aparte de mí podrá llevar fruto. Entonces, cuando nos apartamos de la vid, que es
es Cristo Jesús, cuando nos apartamos de la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos condenados a ser destruidos juntamente con Satanás y todos sus demonios. Amigo y hermano que me escucha en esta hora, la palabra es bien clara, la Biblia es bien clara. La palabra no viene para regañar a nadie, la palabra no viene para hacer sentir mal a nadie. No, la palabra en esta hora viene para que usted y yo recapacitemos en nuestra vida. Analicemos cómo estamos llevando el santo y bendito evangelio de Dios, cómo estamos delante de Dios. Y si en alguna área de nuestra vida, y si en alguna área de nuestra conducta espiritual nos hemos apartado de Dios, busquemos a Dios nuevamente. La Biblia es bien claro y dice que Él nos ama con amor eterno, así dice. Pero que también nosotros tenemos que humillarnos delante de Él. Así es de que si usted se ha apartado del camino de Dios, usted que me está escuchando en esta hora, ha dejado de servir a Dios, ha dejado de congregarse, ha dejado de diezmar, ha dejado de ofrendar, ha dejado de honrar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, yo le aconsejo hoy que reconcilie su vida nuevamente con Cristo Jesús, que se humille delante de la presencia de Dios, que le entregue nuevamente su alma y su corazón, que confiese sus pecados, que le reciba como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, todas esas maldiciones cobrarán vida en usted y usted perderá la salvación y la vida eterna. Amigo y hermano que me escuchas, Dios nos ama y Él no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice bien claro, Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él es paciente. O sea, Él está dando tiempo para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra mala conducta, de nuestro mal servicio a la honra y la gloria de Dios, y le busquemos con un corazón honesto, puro y sincero. Así es de que si usted se ha apartado, yo le aconsejo hoy que le pida perdón a Dios y que Él borrará todos sus pecados e inscribirá su nombre una vez más en el libro de la vida. Padre que estás en gloria, en esta hora te damos gracias porque tu palabra ha sido enviada, Señor, a cada uno de tus hijos. Tu palabra ha sido enviada, Señor, a cada uno de los corazones, Dios mío, que están en sintonía de esta hermosa radio. Padre, yo solo le ruego, Señor, que su palabra surta el efecto para el cual usted la ha enviado. Yo solo le ruego, Dios, que si alguien en esta hora se ha reconciliado con usted o le ha aceptado como su único y suficiente Salvador, Padre, séllelo con el sello de su Espíritu Santo, de manera tal que toda obra maligna, que toda obra satánica, toda obra contraria al poder y la autoridad de Dios salga de esa vida, salga de ese cuerpo, salga de esa mente, de esa alma, de ese corazón, de ese espíritu, y que mi hermano y mi amigo sea restaurado y sea nuevamente injertado en el olivo natural, para que él pueda, Señor, ser parte de la vida eterna. Dios, te lo pido en el santo y bendito nombre de Jesús. Ruego también para que tú, oh Dios, pongas tu mano bendita de poder allí donde mi hermana, allí donde mi hermano, allí donde mi amigo y mi amiga que está necesitando tu pronto auxilio, que está necesitando esa sanidad divina. Padre, ruego en esta hora en el nombre de Jesús por la vida y el nieto, Señor, de Daniel Martínez. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu mano santa, bendita de poder en la vida del nieto de mi amigo
Daniel Martínez para que él pueda ver la obra de Dios en la vida de su nieto. Padre, te ruego, él está en ese hospital, pero para ti no hay nada imposible. Dios, restaura la salud de esa criatura en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, que tomes control. Padre, pido por Melvin Alexander Hernández Manzanares, Padre, en el nombre de Jesús. Ruego, Dios, que tú tomes el control de su vida y que le hagas entender que todas las cosas que suceden es para bienestar nuestro. Padre, toma su caso en tus manos y ayúdale a salir en victoria para la gloria y la honra de tu nombre. Dios, gracias por todo lo que hemos podido hacer y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir en tu obra. Te pedimos mayor bendición para esta radio, para su pastor, para sus ministros, para sus líderes y para todos los miembros de la misión cristiana El Verbo Divino. Padre, gracias te damos y hasta aquí Ebenezer. Nos ha ayudado usted, Señor. Gracias en el santo y bendito nombre de Jesús, al cual sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos y amigos, y si Dios nos permite, estaremos con ustedes nuevamente el próximo día martes, siempre a la 1:00 p.m. en su programa Edificando Nuestra Alma a través de la Biblia. Dios nos bendiga.